momentico formal, que es rapidito, ya va. No, después de toda esta tragedia. Un segundito nada más. Ok, voy con, voy con la presentación, un segundo, ya va. Segundo. Ajá. Buenas tardes, presentamos a la doctora Isabel Pereira Pisani, quien nos expondrá su propuesta en la perspectiva para el desarrollo rural integral de Venezuela. La doctora Pereira Pisani es doctora en Sociología del Desarrollo en la Sorbona, especialista en desarrollo rural en la Facultad de Economía de la Universidad Central, De agronomía. de Agronomía de la Universidad Central, columnista del diario El Nacional, noticiero digital e Ideas de Babel, autora de La quiebra moral de un país, Artesano Editores, Por un país de propietarios, editorial El Nacional, y El fraude del rentismo se dice libertad. Bienvenidos todos y vamos a tratar de ver cómo aprovechamos el tiempo en esta importantísima presentación de la doctora Pereira, que es una investigación bastante completa. Adelante, bienvenida Isabel y gracias. Bueno, buenas tardes y disculpen todos los inconvenientes. Yo creo que el tema vale la pena. Yo creo que solamente con entender la importancia del desarrollo rural integral, yo creo que damos un paso de avance, porque el desarrollo rural integral se aparta mucho de esas nociones tradicionales que tenemos de los campesinos pobres, de las comunidades de campesinos con muy bajas productividades, con muy poco aporte realmente al desarrollo económico del país, y donde se trata más bien de proponer un conjunto de medidas más bien de corte populista, o sea, de cómo ayudar a esa gente para que sobrevivan. Y en realidad nosotros estamos hablando con una parte fundamental del desarrollo del país, que es la producción de alimentos y de insumos para la agroindustria y de otros servicios. Entonces, esta es la importancia que tiene el desarrollo rural integral. Incluso en algunos países ya no hablan de Ministerio de Agricultura, Ministerio de la Agroalimentación, sino hablan de desarrollo rural integral, porque se trata de todo el aspecto económico de este proceso, pero también se trata de la gente. En el caso de Venezuela, estos son mucho más de 4 millones de personas. Hay alrededor de 17 estados del país cuya única actividad es la agricultura. Cuando usted recorre Venezuela, usted ve que en los pueblos hay una oficina del gobierno y los campesinos trabajando, o las pequeñas empresas o las grandes empresas agrícolas funcionando, y más nada. No hay ningún indicio del desarrollo industrial, porque en realidad el desarrollo industrial en Venezuela es muy concentrado, y sobre todo todo lo que tiene que ver con el petróleo y la minería, que se concentran en una faja del país, y el resto del territorio queda prácticamente es ausente totalmente las actividades económicas. Entonces, el desarrollo rural integral habla de la configuración de un país integrado, donde en la economía, la producción de alimentos, la agroalimentación, todos los insumos para el desarrollo industrial, la capacidad de generar una oferta exportadora realmente viable y competitiva, se convierten en unos desafíos para el crecimiento de Venezuela. Hay países que están dando ejemplos de cómo, a pesar de las escasas condiciones naturales que tienen, caso de Nueva Zelanda o de Holanda, en América Latina, Perú, son países que han logrado un desarrollo rural, un desarrollo económico de la agricultura. Nosotros pretendemos que no sea solamente el desarrollo de las actividades económicas de la agricultura, sino el desarrollo completo. Porque cuando hablamos de desarrollo rural integral, estamos hablando de un conjunto de componentes que cada uno tiene una importancia específica y decisiva en la posibilidad de que el desarrollo rural sea realmente integral. Es decir, que incorpore a esos 4 o 5 millones de personas, a esos 17 estados que son agrícolas, a esos 67 municipios que la única actividad también es la agrícola, que los incorpore al desarrollo del país, y que no haya una diferencia total entre el nivel de vida en las 10 grandes ciudades del país, en los centros urbanos y en la zona rural. No tenemos por qué aceptar una población rural empobrecida, digamos, con comunidades donde no hay el acceso a los servicios básicos de electricidad y recursos hídricos, donde los caminos están realmente en un estado de deterioro o abandono.
el desarrollo rural integral es una parte del desarrollo del país en todos los planos, económico, social, político y humano, porque es la mayor parte de la población que vive en las zonas marginales de las ciudades de Venezuela son gente que han emigrado de la vida rural por la dificultad para sobrevivir en el medio rural. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Avancemos hacia un desarrollo rural integral. ¿Cuáles son los componentes? El primer componente fundamental para poder tener un desarrollo rural integral es que exista una seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra. O sea, que la propiedad de la tierra no sea una posibilidad del gobierno de intervenir en los procesos de desarrollo, de crecimiento, de generación de actividades económicas. Que la propiedad de la tierra esté totalmente garantizada de forma tal que sea posible invertir y desarrollar actividades agrícolas con seguridad. Eso es por una parte. Y la otra parte de lo jurídico es la legislación laboral. La legislación laboral para la zona rural tiene que ser adaptada a las condiciones de vida de la zona rural, que son distintas a las urbanas, pero que tiene que verse como una relación equilibrada. En general, cuando se trata de encuentros o juicios en términos legales relativos a la legislación laboral, siempre se asumen, las autoridades gubernamentales asumen que el trabajador es un débil jurídico. Y en esa medida van hacia un tipo de encuentros que son totalmente negativos, porque son encuentros que van en desfavor del crecimiento de la empresa y en una superprotección del trabajador. Tiene que darse una intervención equilibrada entre los empresarios, los que están invirtiendo en la agricultura y la gente que trabaja para ese emprendimiento. Entonces, este es un primer aspecto que es fundamental, que es la seguridad jurídica. Y esto lo digo porque nosotros en la Constitución de 1999 tenemos una gran contradicción, porque esa Constitución, por una parte, en su artículo 115, garantiza la existencia de la propiedad privada. Dice, la propiedad privada está garantizada para todos los ciudadanos. Pero luego en dos artículos posteriores, el 302 y el 303, toda ese aseguramiento de la propiedad desaparece porque se plantea que en beneficio del bienestar del país, todas las industrias, fundamentalmente la industria petrolera y todas las industrias, empresas y actividades económicas pasan a manos del Estado. Entonces nosotros trabajamos frente a un Estado que es el concentrador de la propiedad, que es el receptor de la riqueza que producen esos sectores cuya propiedad concentra y que además es el distribuidor de la riqueza, lo cual le da un poder político amplio y sin límites. Entonces, yo diría que en ese territorio estamos parados y estos son el tipo de problemas que confrontan la posibilidad de desarrollo del país. Entonces, el primer aspecto fundamental para tener un desarrollo integral es la seguridad de la propiedad y la reforma de las leyes laborales. La segunda cosa que tenemos es, todos sabemos, los que hemos trabajado con el sector agrícola, que el sector agrícola, una de las debilidades más grandes es la dificultad para acceder al financiamiento de los pequeños y medianos productores, que son las grandes mayorías. Entonces, tenemos que tener una nueva manera de enfocar el acceso a financiamiento de aquellos cuyas garantías están en juego porque el único propietario es el Estado. En el sector rural venezolano, los productores son dueños de las derechurías, pero no son dueños del suelo. Entonces, cuando se va a establecer garantías, hay serios problemas. Entonces, el acceso al financiamiento para el desarrollo de actividades agrícolas que le den fuerza al desarrollo rural tiene que ser uno de los problemas que tenemos que enfrentar y que resolver de forma tal que los pequeños y los medianos productores tengan acceso al financiamiento al igual que lo tienen los medianos y los grandes. Entonces, este es un segundo problema que tenemos que hacer énfasis en él. El otro problema que yo diría que es fundamental es que en Venezuela nosotros realmente no hemos logrado desarrollar eso que se llama una oferta exportable competitiva, ni siquiera una oferta interna competitiva. Nosotros producimos o estamos concentrados todas las inversiones en rubros donde la competitividad es muy baja en relación a otros países. Nosotros, por ejemplo,
producimos por hectárea, pongamos esta cifra, 5.000 kilos de maíz por hectárea. En los países centroamericanos producen 15.000. Y contra eso estamos compitiendo. Entonces, todo el desarrollo agrícola venezolano, cuando se ve cuáles son las extensiones ocupadas, vemos que la ocupación fundamental está en rubros donde no somos competitivos, pero donde se han hecho las grandes inversiones y infraestructura, etcétera. Entonces, se convierte en una ventaja el tener esas inversiones, aunque estemos trabajando en desventaja con países donde por condiciones naturales la productividad es mucho mayor, como es el caso del maíz y la caña de azúcar en los países centroamericanos. Entonces, la necesidad de tener una oferta competitiva y de concentrarnos en aquellos rubros donde nosotros verdaderamente podríamos tener una agricultura productiva y rentable es otro de los grandes problemas. Siguiendo con el rosario de grandes problemas que tenemos para tener desarrollo rural, porque teníamos que detectar qué era lo que nos impedía que el desarrollo rural en Venezuela estuviera totalmente ausente. Entonces, otro de los grandes problemas que tenemos es que en Venezuela no hay ningún sistema. Fíjense que en Nueva Zelanda, el pregón de ellos que se convierta en una potencia exportadora es que ellos se dedican a fomentar las capacidades de los agricultores para que ellos puedan usar todos los recursos de la ciencia y la tecnología para que puedan aumentar su productividad, para que el acceso a los mercados se dé en condiciones mucho más rentables, etc. En el caso de Venezuela no existe ninguna institución dedicada a la formación y a la dotación de capacidades de la población que quiere dedicarse a la actividad agrícola. No existe un sistema de formación profesional como en los países de alto crecimiento económico dedicado al sector agrícola, a los jóvenes que quieren quedarse, a las nuevas generaciones que quieren quedarse como productores o que heredan las propiedades de sus padres y quieren seguir desarrollándole. Bueno, esta gente, la única posibilidad que tiene es de graduarse en una universidad después de estudiar 15 años y eso no es algo que sea accesible para cualquiera. El otro punto que es fundamental para tener desarrollo integral, rural integral, es que los productores tengan posibilidad de recibir asistencia técnica, tecnológica y acceso a la ciencia y la tecnología. Ese es otro aspecto que está totalmente negado, al igual que la dotación de capacidades. No hay un sistema de formación de capacidades, pero tampoco hay un sistema de asistencia técnica que existía en Venezuela anteriormente. En Venezuela existía los servicios de extensión agrícola del difunto Ministerio de Agricultura y Cría, donde el campo venezolano estaba realmente ocupado y atendido por los trabajadores que eran peritos agropecuarios, ingenieros agrónomos, trabajando al lado de los productores y veterinarios también y expertos forestales. Entonces, no hay ninguna definición de lo que sería la red de instituciones que tienen que estar al servicio del desarrollo agrícola. Anteriormente existía algo que se llamaba Agroisleña. Ustedes recordarán Agroisleña, que fue expropiada por el gobierno de Hugo Chávez. Bueno, Agroisleña realmente jugaba el papel como una especie de ministerio de agricultura en Venezuela. ¿Por qué? Porque ellos eran los que daban créditos, ellos daban asesoramientos técnicos, ellos permitían almacenamiento, ellos realizaban una función muy eficiente de acceso a todos los insumos necesarios para la producción a los productores en todo el territorio nacional. Con la expropiación de Agroisleña, realmente hubo un declive muy fuerte en la agricultura porque esta función tan importante y tan bien desarrollada que existía a lo largo y ancho de todo el territorio desapareció. Entonces eso fue sustituido por una cosa que llamaron agropatria, donde estaban una serie de personas que no tenían ningún conocimiento técnico de cómo trabajar con los productores agrícolas, con los productores pecuarios, con la gente que trabaja en la piscicultura, con la industria forestal, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de las grandes temas que hay que desarrollar y crear para que en Venezuela podamos tener realmente un desarrollo rural integral. La otra cosa es la intervención económica del Estado en la fijación de las variables económicas. Entonces es imposible que desde una oficina gubernamental se fijen los precios de los productos agrícolas, se defina cómo va a ser la ley de semillas. La ley de semillas
es un tema fundamental porque a partir de eso es que se genera el proceso agrícola. Entonces, en Venezuela, estos procesos están totalmente intervenidos por el Estado. Y están intervenidos por el Estado por personas sin ninguna, en la mayoría sin ninguna capacitación. Porque uno de los grandes problemas que existen ahorita ha sido la militarización de las instituciones que están al servicio del sector agrícola. Tenemos que poner de nuevo el sector agrícola en manos de la gente que está preparada y formada. Otro tema que yo quisiera citar aquí, que es muy importante, es la existencia de restricciones naturales para el desarrollo agrícola. No sé si ustedes saben que en Venezuela la cantidad de suelos sin limitaciones para producir es muy escasa, llega solamente al 2%. El resto son zonas, territorios, donde se necesitan hacer algún tipo de inversiones o de obras de forma tal de que se pueda incorporar y ampliar la frontera agrícola. Entonces, eso no ha sido la intención de ningún gobierno, ni en la democracia, ni ahora en la dictadura, se ha planteado el tema de qué hacer para que Venezuela no esté la mitad del año inundada y la mitad del año en sequía. Entonces, este es un campo que tiene que ser realmente propicio a inversiones, y ahí sí hay que recalcar que son inversiones de las políticas públicas, porque en el resto de las políticas yo diría que tiene que haber como una confluencia entre el sector privado y el sector público, pero en la atención a la disminución de las restricciones para la producción agrícola, tiene que ser el Estado, donde se trabaje con todos los procesos de canalización de agua, de la extensión de sistemas de riego, etcétera, etcétera. Y eso nunca ha sido programa de ninguno de los gobiernos que hemos tenido en Venezuela en las últimas décadas. Siempre el anuncio de los gobiernos cuando se inician es: vamos a acabar con el latifundio. Y resulta que la gente que maneja ese tipo de conceptos no tiene ni idea de lo que es un latifundio. Un latifundio es un complejo, es un concepto complejo porque tiene que ver con la calidad del suelo, con el tipo de explotación que se tiene, con la ubicación de la localización de la unidad productiva, etc. Entonces, cuando sumas todos estos factores, tú dices, bueno, en algunas zonas en Venezuela para criar una vaca se necesita 1 hectárea y en otras para criar una vaca se necesitan 10 hectáreas. Entonces, tú puedes tener 5.000 hectáreas, pero a lo mejor solamente puedes tener una ganadería extensiva porque es imposible que tú incorpores a la producción tierras que no son aptas para ello. Entonces, esto otro de los grandes problemas, además, donde el Estado sí debería intervenir, porque el problema que tenemos es que el Estado interviene donde no debe y no interviene donde debe. Entonces, interviene en fijación de precios de los productos, lo cual tiene que ser una derivada del juego entre la oferta y la demanda de los productos agrícolas, de la temporalidad, de la estacionalidad, etcétera, de la calidad de perecedero o no del producto. Entonces, el gobierno interviene en la fijación de precios, pero no interviene en el rescate y en la ampliación de la frontera agrícola para que tengamos más tierras para producir. Tampoco intervienen para la capacitación de los agricultores, tampoco intervienen para dar asistencia técnica, que son campos donde sí es necesaria la intervención del Estado, conjuntamente en acuerdo con los sectores privados. Entonces, estos problemas que yo he estado señalando son claves porque la solución de ellos es lo que podríamos pensar que podrían dar lugar digamos, a la existencia de un desarrollo rural integral. Incluso en algunos países ya se habla de que no deberían existir ministerios de agricultura, sino ministerios de desarrollo rural, porque el campo de actividades del Estado es muy específico y tiene que ser un campo de actividades muy coordinado con el sector privado. Y en esos campos específicos está definida cuáles son las responsabilidades del Estado en la atención a la solución de los problemas de restricciones, a los problemas que tienen que ver con el mantenimiento de las vías de comunicación, con el desarrollo de sistemas de riego, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, como ustedes verán, el desarrollo rural integral no es solamente atención a las comunidades con políticas populistas dedicadas a permitir que la población campesina subsista,
es desarrollar gente productiva, gente que aporte al producto territorial. O sea, convertir los estados estos, que son estados agrícolas fundamentalmente, en estados productivos donde se pueda vivir. Yo he señalado alrededor de 9 objetivos imprescindibles de cumplir para poder acercarnos al desarrollo rural. La primera, como le dije, es el respeto a la propiedad. El respeto a la propiedad. No habrá inversión si no hay respeto a la propiedad. Nadie va a invertir si no tiene seguridad de que su inversión va a ser respetada, y esa ley de tierras tendría que ser reformada para que realmente la propiedad exista como una entidad real. Entonces necesitamos que esa propiedad esté garantizada, que se modifiquen las leyes laborales de manera de que haya una relación, una intermediación favorable para ambos, para empresarios y trabajadores. O sea, no es que es una pelea donde uno es el débil y el otro es el explotador. Mientras sigamos con esos criterios, nunca vamos a avanzar en materia de desarrollo rural. Bueno, y termino aquí hablándole de lo que yo llamo las premisas de una estrategia de desarrollo rural. Las premisas es que esto es parte del desarrollo. O sea, esto no es programas populistas para atender a campesinos pobres, es para incorporar y desarrollar una gran parte del territorio nacional y darle mejores condiciones de vida a los habitantes de esos territorios. Es una acción convergente de la gente, los empresarios, los trabajadores y el Estado. Un esfuerzo transversal, simultáneo e inclusivo en todos los ámbitos de la sociedad rural, con la participación de productores en todas sus escalas y respaldo de instituciones públicas. No son solamente los grandes productores, son los pequeños, los medianos, los parceleros, toda esa gente que viene de los Andes con sus pequeñas unidades que son de 4 o 5 hectáreas, pero que son altamente productivas. Tiene que existir un reforzamiento de la propiedad privada, de la rentabilidad, productividad y desarrollo humano. O sea, tenemos que ocuparnos del desarrollo humano de la población que está en el campo. Ellos no tienen por qué vivir con niveles y estándares inferiores a los centros urbanos. O sea, puede ser una manera de vivir y una opción que uno tenga. Y yo, bueno, yo me voy a vivir al campo, yo quiero ser agricultor porque yo voy a tener todas las mismas posibilidades y oportunidades que tiene una gente en una ciudad. Y entonces esto tiene que ser visto de esa manera. Ahora, yo creo que esta propuesta de desarrollo rural es un reto para el liderazgo venezolano, porque ellos tienen que asumir esta gran tarea. Ellos tienen que definir cómo es el tema de la propiedad. Ellos tienen que definir cuál es el nivel de relación entre el Estado y el sector privado. O sea, cuáles son las responsabilidades de cada uno, qué le compete a cada uno. El Estado no puede seguir interviniendo con estilo de aplanadora, imponiendo condiciones que alejan a los productores de sus áreas de trabajo. Entonces, si nosotros atendiéramos estas solicitudes que ya las tenemos y las estamos desarrollando y próximamente publicaremos materiales con estas cuestiones, podríamos pensar que en un futuro próximo, donde haya más posibilidades de avanzar hacia una sociedad en democracia, con libertades, con posibilidades de desarrollo humano para todos, que el desarrollo rural se convierta en una de las palancas fundamentales para el crecimiento económico, que incluso los economistas hoy lo están diciendo. El sector que reaccionaría más rápido si se crean las condiciones es el sector agroalimentario. Entonces estamos frente a esa oportunidad y posibilidad, pero hay que luchar para lograrlo. Y una de las primeras cosas que tiene que ser en un crecimiento con libertad, en democracia, sin luchas y con seguridad, que la gente que está en el campo tenga la seguridad de que puede vivir en paz, en condiciones de paz y digamos, en condiciones económicas que sean las deseables para cualquier familia venezolana. Bueno, esto era rápidamente lo que yo quería plantearles acerca del desarrollo rural. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se las respondería. Gracias, José Manuel. Ok. No sé si se me está oyendo. Sí, te estamos oyendo. Ok. Bueno, mira, excelente. Yo siempre, desde que conozco a Isabel, siempre me ha impresionado mucho que ella, para cualquier cosa que hace, se apertrecha de mucha información. Es una especie de tanque infinito de información, y entonces eso la hace muy vigorosa en sus exposiciones y la hace muy respetada y muy reconocida.
Así que una vez más, Isabel, de mi parte, como dicen, no, como dicen por ahí, me quito el sombrero con todo lo que en tan poco tiempo nos ha dicho. Este, quiero hacer un pequeño comentario nada más con respecto a lo que estamos viviendo en Venezuela y en el mundo. Cuando yo estuve estudiando en Inglaterra yo estudié integración económica europea, quien me explicó mejor el conflicto básico que había en aquel momento, todavía no se había, existía el mercado común, pero no se había avanzado mucho, no existía el euro ni nada de eso. Ella me dijo que el gran conflicto que había entre los tres grandes países, Francia, Francia, Alemania e Inglaterra, era que cada uno de ellos defendía de una manera muy fuerte su población rural, porque la población rural no solamente es importante en la economía, sino es importante también políticamente, porque es la población con más apego y con más identificación con el proyecto nacional. Y ese aspecto yo no sé cómo estará ahorita en Venezuela, no sé cómo esa población rural habrá migrado o no, pero sí sé por alguna experiencia que tuve en la adolescencia viviendo en una ciudad muy cerca en un pueblo, pues, muy cerca de la producción, casualmente en el estado de Aragua. Sí sé que lo que yo viví en esa etapa de mi vida me dejó mucha marca por la forma en que el campesino, e incluso por la música, ¿no? Que era, la música halagüeña era muy buena. Es decir, tengo que plantear para abrir esto, ¿qué habrá pasado con la diáspora en el mundo de la producción rural? Porque obviamente todavía queda un 70% de la población en Venezuela y ese 70% no puede depender de las importaciones. No sé si incluso puede haberse o fortalecido o mantenido bien una parte de ese sector rural. Esa es mi pregunta. Bueno, yo creo que el problema del hambre en Venezuela tiene que ver con la destrucción de la agricultura. Porque el acceso a todos esos productos básicos que consumían los sectores de menores ingresos eran producto de una economía semicampesina de pequeños y medianos productores. Entonces, en la medida en que de esta zona salió mucha gente que por las dificultades y las condiciones, porque estaban sometidos a un acoso permanente, el acoso de las invasiones. O sea, el hecho de que el gobierno haya patrocinado políticas de invasión de tierras, como yo las vi en muchas partes del territorio venezolano, que uno entraba a las oficinas de los institutos agrícolas y en las paredes de los institutos estaban la lista de las pequeñas empresas y medianas empresas que eran candidatos a ser expropiadas y que se estaba alentando la invasión. Entonces, las invasiones que hacían, entraban, destruían todo lo que existía, consumían todos los bienes, vendían las maquinarias, hacían parrillas con el ganado y luego que estaba esto totalmente abandonado y depredado, en muchos casos yo vi que los mismos grupos de campesinos se dirigían al antiguo dueño a pedirle que por favor volviera. Dice, mire, ahora no hay nada porque usted no vuelve y reasume otra vez la dirección de la empresa que fue expropiada por el Estado, que fue invadida. Pero el problema es que las invasiones fueron alentadas del Estado y entonces la destrucción fue masiva. Hay municipios, por ejemplo, en el estado de Yaracuy, donde se arrasó con todas las empresas agrícolas, en Farriar. Entonces uno pasa por ahí y lo que ve es la destrucción. Entonces la destrucción y el abandono. Y ve a la gente, una cosa que es terrible y muy dolorosa. Yo entré al pueblo ese de Farriar un día donde iban los camiones del gobierno a repartir bolsas de comida. Entonces yo decía, bueno, pero ahora estos tipos son receptores de bolsas de comida cuando ellos anteriormente se alimentaban con su salario y con lo que ellos producían dentro de sus zonas de producción. Entonces, la política de expropiaciones fue realmente devastadora para la agricultura venezolana porque primero impidió que se invirtiera. La gente, nadie va a invertir en una actividad económica que te la pueden quitar de la noche a la mañana y donde no hay ninguna protección ni defensa de las instituciones, de las leyes,
porque como todo el poder jurídico está sometido al poder ejecutivo y ellos hacen los lineamientos políticos que dicta el gobierno. Ellos no defienden a los campesinos, ellos defienden los ideales del gobierno. Entonces, eso es, digamos, una de los periodos depredadores de la agricultura venezolana más dolorosos que hemos vivido en los últimos años, en las últimas décadas. Pero yo sí estoy segura que eso lo podemos superar si avanzamos hacia una forma de convivencia política basada en la búsqueda del desarrollo, del crecimiento y del bienestar para todos. Que yo creo que... Ok. Jorge Baral, por favor. Bueno, sí. Bueno, primero que nada, exactamente, que ahí en la manito pueden solicitar el derecho de palabra. Bueno, primero la felicito, me parece extraordinario el contenido y sobre todo la pasión con que lo presenta, la claridad y la pasión con que lo presenta. Es muy importante esas cosas porque hay que producir un cambio en la mentalidad del venezolano con respecto a ese punto. Mi pregunta concreta era, ¿existe algún sector, alguna organización, algún grupo, varios grupos del sector privado, por supuesto, que compartan este planteamiento? Algunas universidades lo impulsan. Es decir, quiero ver en qué medida esas ideas son compartidas por una parte de la sociedad venezolana. Bueno, todo el proyecto de desarrollo rural integral es animado por los productores. Los productores, ok. Yo estoy trabajando directamente con organizaciones de productores, porque quienes tienen que ejercer la presión son las organizaciones de los productores. Los productores venezolanos en la agricultura están en todo el país, tanto del sector ganadero como el sector agrícola vegetal, como incluso hasta yo he tenido reuniones hasta con los pescadores en la zona oriental, donde se quejaban de la manera como eran tratados, donde poder acceder a un motor para una lancha era un proceso donde había un chantaje increíble de parte de las instituciones gubernamentales. Entonces, este trabajo va a ser, estamos iniciando, o sea, tenemos años trabajando en él, pero estamos ya a punto ya de comenzar a filtrar hacia el país y de trabajar con las organizaciones para que esto se convierta en un territorio de lucha. ¿Cómo recuperamos nosotros la actividad del sector rural como gente con las mismas condiciones de vida de la gente que vive en las ciudades? O sea, no tiene por qué vivir, las comunidades campesinas no tienen por qué ser comunidades pobres sin luz y sin agua y sin carretera. Tienen que tener sus escuelas. La mayor parte de las escuelas que yo visité en Venezuela, que visité casi todo el país, las escuelas no tenían baño ni agua. Y los programas de alimentación escolar dejaban de llegar a las escuelas 3 días a la semana. Entonces yo decía, bueno, pero y entonces el presupuesto de esos 3 días, ¿quién se queda con él si no llega la comida a las escuelas? Entonces tiene que haber un programa de alimentación escolar, reanimar toda la educación rural de forma tal de apoyar y formar a los nuevos agricultores y modernizar la agricultura, como lo están haciendo en varios países. Veamos el ejemplo de Perú, de Nueva Zelanda, donde realmente la agricultura es una actividad, en Chile, donde la agricultura es una actividad de punta y donde hay inversiones y donde hay desarrollos importantes alrededor por ejemplo, el salmón en Chile se convierte en uno de los grandes países exportadores, y eso es a partir de una iniciativa de liderazgo chileno, porque eso no existía en Chile. Ellos, cuando ven que tienen las condiciones ambientales, se van al Japón, se contactan con los expertos japoneses en el desarrollo del salmón, y los japoneses los ayudan, vienen y crean el Instituto del Salmón en Chile, y hoy eso es uno de los sectores económicos florecientes en Chile. Nosotros podemos lograr cosas de ese mismo estilo en los productos donde somos rentables y competitivos, no seguir gastando en aquellos donde realmente las ventajas son menos favorables, diría yo. Gracias. ¿Quién está en el derecho de palabra? ¿Quién? Están Carlos Escobar, está Osvaldo, perdón, primero vamos a Oscar. Oscar. Okay. Carlos adelante, y Osvaldo. Adelante, Oscar. Primero Carlos, ok. Disculpen que... Gracias. Ok. Muy buenas tardes a todos nuevamente, ya buenas noches casi. Excelente la exposición. Sin embargo, bueno, me presento, soy Carlos Escobar, soy contador público.
tengo ciertos estudios de nivel en el área económica y financiero, y siempre me llamó la parte de lo que es la agricultura y la ganadería, pero en términos de negocio. Y esta exposición prácticamente hace ver dónde tenemos nosotros la falencia, que no es lo que sabemos que queremos y hacia dónde queremos ir, sino que las condiciones en Venezuela no están dadas para lograr absolutamente nada de lo que queremos y debemos conseguir. ¿Por qué? Porque sencillamente el peso político de la situación y las condiciones actuales en Venezuela hace inviable cualquier desarrollo de proyectos de esta forma, inclusive que viene de estudios tan importantes como el que usted acaba de presentar. Y parto por la idea principal de que si nosotros como venezolanos no propulsamos verdaderamente un cambio en la raíz del problema, ninguno de estos tipos de proyectos se van a poder ejecutar sabiendo lo que tenemos que hacer, porque el problema no es de los venezolanos, el problema es de quién detenta el poder en Venezuela, quien rige y da las leyes o parte o hace las leyes en función a su propio beneficio, que no es el beneficio del país ni el beneficio del pueblo. Y yo pienso que más bien esto debe ser tomado en cuenta para poder generar cambios, pero a nivel político en Venezuela, para que posteriormente, con unas condiciones distintas, se puedan dar todos estos desarrollos. Bien, ¿alguna pregunta tienes, pues, Carlos, para Isabel? No, que la pregunta sería, ¿hasta dónde se puede medir la aplicabilidad de toda esta presentación en función a la realidad política de Venezuela? Bueno, es que tenemos que pensar que la realidad política en Venezuela no es una estructura petrificada, imposible de cambiar. Porque el hecho de que hayamos nosotros pensado durante las últimas décadas de que los problemas alimentarios de Venezuela se resolvían con las importaciones, porque teníamos grandes recursos petroleros, yo creo que esa situación está cambiando también. Entonces eso le crea un nuevo liderazgo a los sectores agroalimentarios, a los sectores que producen todos los insumos para el desarrollo agroindustrial, a los que producen los alimentos para las ciudades, etcétera. La hambruna de Venezuela tiene que ver con la destrucción de la agricultura. Entonces, esto tiene que ser un gran objetivo que tiene que ser asumido por los venezolanos. Tenemos que crear las condiciones para reconstruir todo este sector. No puede seguir en el abandono total. No puede ser que tengamos gente sin luz y sin agua. Discúlpeme, ahí difiero totalmente de usted, porque el problema es que no fuimos nosotros los que destruimos. Nosotros prácticamente propiciamos una destrucción eligiendo una gente que nos destruyó. Y lamentablemente el cambio viene de parte de nosotros en tener el interés y las ganas y el deseo y el conocimiento de hacerlo. Pero lamentablemente, mientras las condiciones a nivel matriz, a nivel digamos, de la cabeza, no se cambien, es casi que imposible lograr los objetivos que se están planteando. Bueno, es que el tema es el liderazgo. Yo no sé por qué tú dices que no estamos de acuerdo. El problema es que el liderazgo decida. El liderazgo tiene que decidir, o seguimos siendo un país que va a depender de las importaciones de alimentos, que va a tener un sector de 5 millones de venezolanos sumidos en la pobreza y en la miseria, o lo va a convertir eso en un sector de crecimiento económico. Entonces, el liderazgo tiene que tener esas grandes tesis, porque nosotros esperamos que aquí haya algún tipo de cambio político donde de nuevo se reordenen las cosas en el país. En la situación en que estamos ahorita, al régimen actual no le interesa para nada la agricultura. No es su preocupación. Y lo que hace, contrariamente, es alentar importaciones con esos países con que tiene alianzas como Turquía, Irán, etcétera, etcétera. Y abandonando totalmente las posibilidades de desarrollo del sector, de este sector agroalimentario, que puede dar grandes respuestas al país. No tendríamos la hambruna que tenemos hoy si el sector agrícola no hubiese sido destruido como ha sido por las políticas de este gobierno, de invasión, de expropiaciones, de intervención en las unidades productoras, etcétera, etcétera, lo que hemos vivido durante estas 2 últimas décadas.
Yo creo que está claro que en esas condiciones no podemos, pero sí se puede y sí es totalmente posible que alcancemos los objetivos que yo estoy planteando, porque otros países lo han hecho, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Como en Perú avanzaron, como en Nueva Zelanda, como en Holanda. Porque en Nueva Zelanda no hay una dictadura, porque en Perú no hay una dictadura. Bueno, pero es que eso es lo que yo estoy diciendo. No hay una dictadura. Pero, perdón, Carlos, creo que no estás oyendo lo que ella desde el principio habló del problema que se había originado con todo lo que se hizo en el campo. Ella no está diciendo que se pueda hacer sin cambiar la situación política. Casualmente es parte del proceso. Es parte, o sea, Perdón imprescindible. Que sí, que te haga ese ajuste, porque creo que estás más pensando en que ella está hablando de que eso es posible de una manera... No. Lo que pasa es que está haciéndome la comparación en países que tienen una situación política totalmente distinta. Nosotros podemos aspirar a lograr estrategias de desarrollo del campo como lo han tenido esos países. No estoy hablando del aspecto político. En el aspecto político, por supuesto, que ¿cuál es la propuesta para el desarrollo agroalimentario de Maduro? Ninguna. ¿Cuál fue la de Chávez? Expropiar. ¿Y en esas condiciones se podría avanzar? No, absolutamente. Totalmente. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque estos tipos de régimen o regímenes viven y comen y perviven y sobreviven es del hambre. Y ahí está el detalle. Bueno, yo creo que estamos... Entre las perversidades de estos regímenes, usted ha oído hablar de un programa que se llama Chamba Juvenil. Chamba Juvenil es un programa que creó el gobierno de la manera más perversa que se pueda crear, que es ofrecerle a los jóvenes que están en edad de estudiar y de aprender unos trabajos con unos salarios mínimos, de manera tal de que ellos se metan un dinero en el bolsillo y no sigan estudiando. Entonces uno ve todas las avenidas de Caracas que están donde está la presencia de la Chamba Juvenil, una cantidad de muchachitos arreglando pintando una pared, tapando un huequito. Y yo digo, pero si esos muchachos tendrían que estar estudiando, ¿cómo va a ser un programa de gobierno la Chamba Juvenil en lugar de propiciar la incorporación de los jóvenes al estudio y al aprendizaje, a la formación técnica? Entonces este gobierno hace todo lo contrario. Entonces en este régimen y con estas condiciones es imposible pensarlo, pero nosotros sí tenemos que pensar que esto no es para toda la vida y que el cambio es posible. El cambio es posible si los venezolanos nos organizamos y nos unimos para hacer cosas importantes que permitan la salida de este régimen. Ok. Oscar. Totalmente de acuerdo con usted en esa última parte. Ok, Oscar, ¿no? Bueno, ¿estás de acuerdo? Oscar, sí, Oscar. Adelante, Oscar. Sí. Isabel, Ajá. Mi saludo. Igualmente, muchos Muy buena tu exposición, muy bien sistematizada y creo que nos da una buena visión, un buen panorama de lo que pudiera entenderse como desarrollo rural integral. Hay varios aspectos que me preocupan, algunos fueron tocados al final por ti cuando hablaste de la Chamba Juvenil y me voy a referir concretamente al problema de la formación para lo rural. Exacto. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en presencia de un gobierno que ha pacificado la pobreza. Este es un gobierno que desde el principio se montó en la idea, y aquella entrevista que le hizo Carla Angola Jordani lo demuestra bastante bien, de que a ellos le conviene la pobreza para subsistir. Y ha destruido todo, y ahí no hay ningún tipo de discusión, destruido todo de manera sistemática. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de financiamiento del sector rural, yo digo, bueno, ¿financiamiento para qué? Cada vez que a mí me dicen financiamiento, yo primero pienso mucho dinero o poco dinero, ¿para qué? Si no tengo previamente un plan organizacional en el cual invertir ese dinero y por supuesto no he formulado un plan de negocio para ver si ese plan organizacional va a ser exitoso o no. Ese elemento nos obliga a pensar en el problema de la capacitación. Yo recuerdo cuando era muchacho, yo vivía en una granja de gallinas en Guacara, que quebró como consecuencia, por cierto, de las maniobras de Protinal. Los insumos aguas arriba eran muy caros, las cajas de cartón, las vacunas contra la peste, había una peste llamada Newcastle, los alimentos, los pollitos, y abajo hubo una granja llamada La Lagunita que inundó el mercado de huevos y por supuesto no compensábamos los costos de producción y desayunábamos huevos fritos, almorzábamos sancochados, cenábamos tortilla y nos vinimos a Caracas y cerramos la granja, por supuesto.
pero allí había un grupo llamado 5B, que eran actividades juveniles que de alguna manera estaban ligadas al proceso productivo agrícola. Y habían institutos y había formación de peritos agropecuarios. Eso no existe en este momento. Bueno, no existe de antes, incluso de la llegada de Chávez. ¿Cómo ves tú, Isabel, ese panorama formativo para capacitar a la gente de forma tal que si recibe un financiamiento por lo menos sepa cómo aplicarlo, que es lo básico de cualquier tipo de emprendimiento? Ese es el problema que a mí me preocupa bastante, el de recuperar el sector rural ante una gente que de manera planificada lo destruyó a propósito. Bueno, mira, efectivamente, eso es uno de los campos de acción que nosotros tenemos que considerar que son fundamentales, porque incluso hay países cuyo desarrollo, ellos dicen, bueno, ¿y cómo ustedes lograron ese desarrollo de la agricultura si ustedes tienen pocas tierras o sea, es un territorio pequeño? Bueno, porque preparamos a la gente, capacitamos, le dimos capacidades a la gente. Entonces, en Venezuela ahorita no hay absolutamente nada. Hay hay un centro en Portuguesa, me dijeron unos productores que crearon una pequeña escuela, había una en Barinas, pero no hay las oportunidades de adquisición de capacidades para la población rural y para las nuevas generaciones no existe. Eso lo tenemos que crear. Entonces, uno de los grandes temas que tenemos en el trabajo que estamos haciendo con los productores es definir cómo debe ser ese sistema y que eso sea aplicable, que lo podamos poner en marcha. Hay que crear alrededor de 150 escuelas rurales donde la gente aprenda a trabajar y quiera permanecer, porque lo que queremos nosotros lograr es que la gente permanezca en su medio, no que abandone para formar parte de los cinturones de marginalidad de las ciudades, que puedan permanecer, pero vivir en las mismas condiciones que viviría, o sea, con las mismas oportunidades que viviría la gente en sectores urbanos más industrializados. Entonces, ese es el gran esfuerzo. Por eso es que yo les dije que estos son un conjunto de componentes que el tema de la propiedad y la legislación, el tema de las capacidades, el tema de la asistencia técnica, el tema de la ciencia y tecnología, el tema de las restricciones naturales que hay que atender, que son grandes temas que tienen que ser redefinidos y reestructurados en función de un desarrollo rural integral verdaderamente que sea beneficioso, no solamente para la gente del sector rural, sino para todo el país. Entonces, estamos frente a un gran desafío. Si hay un cambio político, vamos a luchar porque el desarrollo rural integral sea una de las grandes metas de gobiernos distintos a este que tenemos ahora. Esa es mi respuesta a esta pregunta. Estoy tan preocupada como tú. Yo diría, Isabel, como una recomendación, que en los componentes del desarrollo rural integral lo colocaras entre los primeros, porque me parece que tiene una sinergia extraordinaria para todo lo demás. Bueno, en eso estoy. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Nos están apoyando mucho los productores de caña de azúcar, la FESOCA, y pensamos entonces extender todo este planteamiento al resto de las organizaciones, porque las organizaciones tienen que dar una lucha por la reconstrucción de su sector. FEDENAGA, los productores de caña de azúcar, los maiceros, o sea, los paperos, todo el mundo tiene que luchar con sus organizaciones para que las condiciones se den y realmente podamos pensar en un desarrollo rural de los cuales nos sintamos orgullosos los venezolanos en un futuro cercano. Mira, Isabel, me interesan mucho los cebolleros, porque yo soy un gran comedor de cebolla. ¿Cómo está eso? Bueno, producimos uno de los rubros donde más producimos, pero tenemos que forzarnos primero por apoyarlos en la parte fitosanitaria, en la parte de la distribución de sus productos. O sea, aquí mucha gente perdió sus cosechas porque no tenía gasolina para traer a los mercados. Ajá. Entonces, hay una serie de detalles que hay que resolver que son urgentes, necesarios o sea, de primera necesidad. O sea, ¿cómo hacemos para que esos productores de cebolla, que en Venezuela es uno de los rubros más productivos que existen, en ese conjunto de productos, puedan seguir creciendo y prosperando? Nosotros en Venezuela somos muy cebolleros. Sí. Y debemos seguirlo siendo cebolleros porque eso es un tremendo alimento para la salud de los venezolanos. Muchas gracias. Jorge. No veo otras manos, veo a Jorge nada más. Sí. Ajá, ya. Okay. Mira, una pregunta concreta sobre la propiedad privada.
¿Cómo hacen los países, por ejemplo, Nueva Zelanda, que es o Perú o cualquiera, para manejar los conflictos que se manejan, los tradicionales conflictos de los propietarios de terrenos que no permiten, no facilitan una planificación integral? El desarrollo integral agrícola tiene que ver con una cantidad de aportes. O sea, el desarrollo integral agrícola que presenta muy bien forma parte del desarrollo integral nacional. En realidad, fíjate que en Venezuela no tenemos ese fenómeno que existe, por ejemplo, en Brasil, de esos grupos beligerantes de sin tierra, donde ellos andan en caravana por todos los territorios rurales en Brasil peleando contra la concentración de la propiedad. En realidad en Venezuela se hizo el programa de reforma agraria, que fue un gran fracaso, y el fracaso de la reforma agraria se derivó que a los beneficiarios de estos programas no se les entregaba el título de propiedad, sino que ellos eran usuarios de la tierra, pero ellos no podían tener ningún uso como propietario de esa tierra. Entonces eso, por supuesto que eso fue un fracaso, porque la gente no invertía en algo que no tenía la seguridad de que fuese suyo. Solamente tenían un documento que llamaban prenda agraria, que justificaba que él estuviera ahí, pero entonces la gente decía, bueno, pero si yo quiero asociar esta parcela con la otra de allá y hacer una, no puedo porque me lo prohíben, yo no puedo alquilar, yo no puedo vender, yo no puedo hacer nada, yo no puedo vender esto para comprarme un terreno más grande. Entonces el fracaso de la reforma agraria en Venezuela fue total por el tema de la propiedad. Entonces ahí se repartieron muchas tierras, pero al final eso fue abandonado, y además por las políticas financieras muy malas y por estar produciendo rubros no competitivos, como es el caso del maíz. Entonces es un conjunto de factores lo que inciden, porque nosotros tenemos que sincerarnos. O sea, ¿qué es lo que, cómo puede estar conformada una oferta? O sea, podemos conformar una oferta exportadora competitiva. ¿Con cuáles productos? Bueno, eso nos tienen que decir los expertos que saben de eso, los centros de investigación en ciencia y tecnología, porque ya hemos invertido mucho en sectores no rentables. Entonces vamos a tratar de enfocarnos e irnos hacia aquello que podemos realmente producir, como los chilenos. Los chilenos ahorita son productores de fruta en el mundo de los más importantes, Chile y Perú. Perú es un gran productor de frutas en unas condiciones ecológicas bastante difíciles, pero lo están haciendo. Entonces yo creo que lo que tenemos enfrente es un gran trabajo. Para eso tenemos que participar nosotros en la lucha por recuperar la democracia y la libertad, porque solamente en la democracia y en la libertad podemos alcanzar estos objetivos de ser productivos, rentables, de tener una propiedad segura, o sea, de poder invertir si queremos. Si yo vendo aquí mi casa en Caracas y digo, yo voy a comprar una finca y voy a producir, que yo no tenga el temor de que me van a expropiar ni que me van a invadir, y que el gobierno va a apoyar esos actos vandálicos. Entonces, tenemos que cambiar en primer término las condiciones políticas para que podamos avanzar a un programa de desarrollo rural integral, que es totalmente posible porque Venezuela está perfectamente localizada en una zona donde tiene acceso a todos los mercados, donde tiene unas carreteras que podría mejorar y cubrir todo el territorio, y etcétera, etcétera. Yo creo que el trabajo está ahí. Lo que tenemos es nosotros que empeñarnos, decidir y obligar a que nuestro liderazgo se una para lograr el cambio político. Perdón, Isabel, esa pregunta de Jorge es bien interesante, porque además creo, en mi conocimiento de la formación del capitalismo, creo que el gran problema de Latinoamérica en general es el miedo, o no sé si llamarlo complejo. Es una componente cultural que estuvo presente en la socialdemocracia venezolana de los 40 años. Es como una especie de complejo con la riqueza, ¿no? En los países desarrollados hubo un proceso muy, muy fuerte de creación de propiedad privada. Es decir, para el capitalismo inglés, que no lo describió originalmente Marx, sino Adam Smith, la acumulación originaria fue un proceso de transferencia de propiedades de la iglesia y de grandes terratenientes a la nuevas clases, especialmente a las nuevas clases, a las clases emergentes, pues, que se habían liberado del feudalismo. Y eso fueron 200 años de muy fértil creación de condiciones para la riqueza. Claro. O sea, definitivamente
la necesidad de la propiedad y la necesidad de estimular la riqueza incluso tendría un efecto, pensando porque un poco... esa es la base del desarrollo rural. Claro, pero además tendría un efecto... O sea, yo quiero un sector de población rural que sean felices, que vivan bien, claro, que estén conectados con todo para que la gente, incluso para que la gente no se vaya. Que tenga medios que pueda salir o sea, y pueda transitar por todo el territorio, que pueda distribuir sus productos aquí, afuera, que tengamos una oferta exitosa de productos agrícolas. Dicen que nosotros somos buenísimos en la toronja, hay una toronja que dicen que es un éxito. El mango, la toronja, el cacao, nosotros podemos ser una potencia cacaotera, entonces, y toda la industria chocolatera que viene atrás. Entonces, yo veía cuando estudiaba en Francia las propagandas en la televisión francesa de los licores con una gota de cacao venezolano y ponían la gotica cayendo en el licor. Yo digo, bueno, tenemos eso. Y realmente, ahorita, según me dijeron, la fabricación de rones en Venezuela es otro gran éxito. Acaban de vender diplomáticos a una compañía americana por una cantidad bastante importante. Entonces sí podemos ser productivos y rentables y crear riqueza desde el desarrollo rural, porque ese es el tema. Libertad y riqueza, prosperidad para todo el mundo y responsabilidad de todos. Excelente. Oscar Bastida. Lo último que dice Isabel, lo comparto, pero es que además tenemos ejemplos interesantes. No es casualidad que las ferias de consumo de Lara, que es la parte, vamos a decir así, ligada con el sector rural de la Central Cooperativa de Servicios del Estado Lara, Secocesola, sí. Si haya ganado el premio Nobel. Un premio mundial. Sí, señor. Esas ferias trabajan con criterios de comercio justo, con alrededor de 600 productores agrícolas del Piedemonte andino, dígase desde Barinas, pasando por Portuguesa, la misma parte de Lara, algo del Zulia y de Falcón y Yaracuy. Esa integración que ellos han logrado con los productores, que antes venían a Caracas y tenían que asumir el precio de coche, o si no, simplemente preferían devolverse y no vendérselo a nadie, o regalarlo en el camino, que les permite planificar la cosecha, recibir asistencia técnica desde Secocesola, tener unos nodos de solidaridad de forma tal que si se le echa, tiene problemas con la cosecha o se le echa a perder el motor del camión, esos nodos de solidaridad ayudan al que el productor se estreche más con Secocesola. Y los precios son acordados sobre su costo de producción y no en función del mercado. Criterio, no, pero es que los precios tienen que estar en función del mercado. Tenemos que dejar. No, en el caso de Secocesola no. En el caso de Secocesola bueno, no. pero tienen que ir a eso porque esa es una clave para el crecimiento económico. Está bien, pero en el caso de Secocesola, porque el mercado tiene en función de lo que la gente quiere, lo que la gente desea, lo que la gente quiere consumir, y eso es lo que le da valor a las cosas. Voy. Esa es tu opinión, yo tengo la mía y yo la he comprobado en Secocesola y en las ferias porque tengo 2 libros sobre eso y tengo años, conozco las ferias de antes de nacer. Los precios de los productos agrícolas, alrededor de 39 renglones de productos agrícolas que se venden en las ferias de consumo de Lara, son acordados directamente con los productores sin considerar el precio del mercado. Si el central madeirense, el tomate está en tanto, eso no nos importa. ¿Cuál es tu precio de producción? ¿En cuánto me lo quieres vender tú? ¿Por cuánto tiempo me aseguras esa producción y con este precio? Y sobre eso actuamos. Porque el criterio es de solidaridad, el criterio es de intercooperación, el criterio es de cooperación, no es el criterio especulativo que es el componente que tiene el mercado. Eso hace que los precios agrícolas sean 50% en promedio menor que el del supermercado más cercano, o a nivel de víveres sea un 35 y un 40% menor. Ellos venden 500 toneladas agrícolas todas las semanas, 500. ¿Y dónde queda la ganancia de ellos? En los productores y en los consumidores, porque ellos lo que le suben al precio, al costo de producción, compra de venta en este caso, por parte de la feria, lo que le suben es lo necesario para mantener la feria funcionando, considerando índices de inflación e índices de financiamiento de la feria. Eso es interesante. ¿Hasta cuándo el mercado es el que nos va a ayudar a resolver los problemas? Somos nosotros quienes tenemos que hacerlo. Ese es justamente el planteamiento básico de cualquier proceso de desarrollo humano sostenible que queramos montar en nuestro país.
focalizar en las personas, en este caso concretamente en los productores, que son la parte más débil de la cadena productiva. Bueno, es muy interesante la diatriba. El debate. El debate, y yo creo que las dos cosas son posibles, porque la diversidad forma parte de cualquier colectivo. La complementariedad. La complementariedad. El problema, por ejemplo, Oscar, en ese sentido es que probablemente Secocesola en algún momento sus miembros pueden tener necesidades que no satisfacen plenamente, porque la solidaridad les da una satisfacción mayor que el deseo de estar. Hay algo de eso, José Manuel. Fíjate, claro, cuando hablamos de balance social, en las cooperativas, consideramos la dimensión asociativa y la dimensión empresarial, porque hablamos de empresas, la dimensión habla de empresas. Y en ese equilibrio hay cosas que te dicen, yo prefiero que el excedente, porque no hablamos de ganancia, de la central, de Secocesola o de la feria, quede en manos de la comunidad y no en manos nuestras. Entonces tú ves los estados financieros de la feria, están ras a ras prácticamente, ingresos casi igual a gastos. ¿Dónde quedó la ganancia? Que son millones de dólares, ojo. 500 toneladas vendidas semanalmente no es cualquier cosa. Tú lo llevas a dólares y esa ganancia es lo que la gente se ahorró por comprar en la feria. Quedó en manos de ellos y eso le sirve entonces a la comunidad para los útiles escolares, para el transporte de los niños, para comprar más comida, incluso gracias al descuento. Claro que sí. Bueno, Oscar, una pregunta rapidito que entrelazada con la señora Isabel. Oscar, tú dices que hay o sea, la aplicación entre costos, no hay precios especulativos, pero ¿cómo manejaron los precios cuando estuvo la etapa de la hiperinflación, que estábamos hablando del 2 o 3, que los precios se incrementaban y esos costos me imagino que los afectaron a ellos, a todos? ¿Cómo manejaron ese tema con una hiperinflación de 2.000, 5.000%, 10.000%? Perfectamente, Osvaldo. Fíjate tú, ¿cómo se compone el precio ponderado? Cuando tú vas a la feria, tú metes todo en un saco y cuando sales, pesas cuántos kilos son y multiplicas por el precio ponderado. ¿Cómo se calcula el precio ponderado? El total de kilos comprados, 39 renglones agrícolas, zanahoria, remolacha, pimentón, yo no sé qué más. ¿Tú cuántos kilos compraste? Que son toneladas, dije 500. Pero kilos exactos. ¿Cuánto te costaron esos kilos? Y a esos kilos le sumas un porcentaje por merma, un porcentaje por inflación, que en ese caso es más elevado, obviamente, porque si no cobras hoy lo que debes pensando lo que lo que te va a costar el producto en la semana para venderlo la semana siguiente, no vas a poder vender la semana siguiente lo que está vendiendo hoy. Un porcentaje por inflación y un porcentaje por capitalización y un porcentaje por anticipos societarios. Los anticipos societarios que cobran los trabajadores en una cooperativa porque no son asalariados, no cobran un salario. Ellos son dueños de la empresa. Entonces cobran lo que sería el equivalente a los dividendos de un accionista con el salario. Pero como yo no puedo esperar hasta el año que viene para saber cuánto excedente voy a tener en mi cooperativa, yo adelanto a hoy octubre, porque yo tengo que comer hoy y mi familia también, adelanto a hoy y por eso se llama anticipo societario. Entonces, con esos montos, porcentaje, por supuesto, previendo que la inflación iba a ser más elevada, yo subía el porcentaje allí sobre el precio total de compra y todo eso lo dividía entre el número de kilos y ese es el precio ponderado. ¿Cuál fue el otro efecto que tuvo? Bueno, que ya tú no le puedes decir al productor, mira, tú me aseguras esta venta de tantos guacales de tomate durante 4 meses, ya no podía. Entonces prácticamente se estaba monitoreando los precios toda la semana. Ya la oferta segura durante ese lapso que le permitía al productor planificar se cayó durante un buen tiempo por culpa de la hiperinflación que tuvimos. Pero esos porcentajes se mantenían. Y ojo con lo que voy a decir, además, el porcentaje de anticipos societarios de los trabajadores de Secocesola, que son 1.500, de los cuales 550 son de la feria, ese porcentaje hace que los trabajadores tengan en ingresos un promedio superior al promedio de Barquisimeto. Algo parecido a lo que sucede con el Grupo Mondragón en el País Vasco. El País Vasco en España es el que mejor promedio de salario mínimo tiene gracias a la incidencia de las cooperativas. Muy bien, excelente. Gracias, muy bueno. Carlos. Habría que ver esos polinomios bien.
Sí, hay que ver bien los números, Oscarcito. Sí, estoy de acuerdo. Mire, señora Isabel, Ajá. Osvaldo Rangel, de mucho gusto, he oído hablar mucho de usted, muy buena su exposición. Gracias. Pero usted hizo un comentario que sobre todo en la Cuarta República, no hubo financiamiento, no hubo instituciones que dieran apoyo al sector agropecuario, agroindustrial. Oscar, que estuvo trabajando conmigo en la superintendencia de banco, recordamos, Oscar, que en esa época, en la década del 70, 60, 70, se incrementó, se generó un nuevo concepto, la llamada cartera agrícola, y la banca privada, tanto pública como privada, financiaban fuertemente el sector agropecuario. Y hubo cierto incremento en algunos rubros, hasta el punto que si no, la memoria no me falla, en el gobierno de Lucinche se habló de un famoso milagro agrícola, que llegó inclusive a superar porcentajes de algunos rubros, no sé cuántos, con respecto a Colombia. Entonces se creó mucha algarabía con ese tema y se crearon otros institutos, el IAP, Bandagro, que fueron mal manejados, que bueno, ya eso conocemos la historia. Inclusive yo participé en el desarrollo y constitución de SOGARSA, la Sociedad de Garantías para el Sector Agropecuario, y las ayudé hasta que este gobierno, pues el gobierno de Maduro decidió liquidarla porque no habían fondos para continuar. Sin embargo, durante su duración y su operatividad se daban mucha asistencia tecnológica a los productores, se daban conferencias, se hacían reuniones con productores agrícolas, etcétera, para darles y encaminarlos en el tema del crédito, de cómo se les iba a dar la garantía, cuáles eran los instrumentos, se les daba una fuerte inducción. Por eso que no creo que, si bien es cierto que las políticas no fueron del todo buenas o exitosas, sin embargo creo que hubo mucha intención y hubo algunos éxitos muy macros, pero se hicieron, pues. Sí hubo bastante esfuerzo. Lo hablo de la cuarta, en la quinta fue un desastre. Chávez acabó con todo, fue el barbarazo. No, sí, en la cuarta hubo cosas interesantes. Lamentablemente, yo creo que lo que enturbiaba todo era el tema de la propiedad. Porque, como yo les dije antes, la reforma agraria fracasa. ¿Por qué? Porque tú no le entregas el título de propiedad a la gente. Entonces la gente no invierte para hacer crecer su unidad productiva. Nos encontramos con ese fenómeno porque cuando se conseguía el crédito, ya sea de cualquier banco, no tenían garantía para no había una garantía real, entonces se entonces eso los dejaba fuera y era complicado, posibilidades de financiamiento. Les quitaba margen de maniobra, eso es correcto. Exactamente. Entonces, yo me acuerdo había algunos bancos que asumían el riesgo, pero otros había un programa que era préstamos prestatarios agrícolas. Entonces organizaban los fondos que habían entregado por la reforma agraria como prestatarios y le daban un préstamo, pero era un préstamo que lo daban así a rajatabla. Bueno, ustedes van a sembrar tal cosa, y entonces venía un perito con un cuaderno y los ponía todos en lista y le daba una cantidad, y entonces eso se malgastaba y al final todos quedaban con lo que llamaban categoría maula, que era el número 5, que no pagaban el crédito. Entonces los gobiernos condonaban la deuda y volvían. Entonces yo digo, bueno, pero aquí hay que buscar productividad, rentabilidad y que los recursos financieros sean para crecimiento, no para estar malgastando un dinero que se hizo mucho en esa época. Te lo digo porque yo trabajé mucho en esos programas y yo decía, esto no tiene sentido. Le están dando a la gente, y algunos campesinos me decían, es que con las empresas campesinas, yo lo que hago es ver lo que pasa en mi parcela. Llega el banco y entrega la plata, y entonces traen unas máquinas, me las pasan, las arrastran, no sé qué. Lo que pasa es yo firmo, entonces debo tanto y vuelven a pasar, y después la cosecha no funcionó. Entonces quedé como deudor. Entonces por eso venían los programas de condonamiento de deuda agrícola, porque era un fracaso. No estaban los criterios de que tenemos que ser productivos, de que hay que capacitarse, que la tecnología tiene que usarse para mejorar las calidades y la potencialidad de las empresas. O sea, esos son criterios que tenemos que trabajar e introducir en el sector, de forma tal de que haya una buena rentabilidad que provoque invertir, que sea un área de inversión. O sea, porque tú dices, invierto y gano, porque nadie quiere invertir para perder, ni tampoco los recursos que proveía el Estado eran recursos que estaban a pérdida.
O sea, de ahí los programas de condonaciones sucesivas de deuda agrícola, porque no había criterios económicos. Tiene que haber criterios económicos, de rentabilidad y de productividad, competitividad. Eso tiene que pensarse, que vamos a sembrar. Todo el tiempo es, bueno, yo corté aquí las matas y sembré yuca y carabota. Ajá, ¿y dónde lo vas a vender? ¿Cuánto vas a vender? Ah, sembré unos pimentones. ¿Y quién te está pidiendo pimentones? ¿Dónde se venden esos pimentones? No, bueno, perdí la cosecha. Joder. O sea, esas eran las historias que uno oía permanentemente en el sector. ¿Por qué? O se desviaban los fondos económicos no estaban ahí impuestos. Es decir, esta es una empresa que tiene que tener beneficios y se invierte para ganar y invertir más y seguir ganando. Son criterios básicos que hay que imponer en el sector rural. Bueno, no es ayuda, no son programas de ayudas populistas lo que se quiere, sino crecimiento económico. Oscar. Sí, Isabel, completamente de acuerdo contigo en lo último, aunque cuando levanté la mano era para otra cosa que la voy a decir ahora. Hay que generar riqueza, por supuesto. Y esa riqueza hay que distribuirla con criterios económicos sociales hacia uno, pero también hacia la comunidad. Y ahí es donde viene el problema de balance social, el equilibrio entre lo social y lo económico. Pero yo me iba a referir también, y el tema de Osvaldo tocó esa tecla, a lo financiero. Hay que buscar a nivel rural, hay que establecer, si se quiere, nodos de inclusión, es decir, organizaciones que hagan que ante esa fragmentación de la sociedad en general, pero particularmente en lo rural, porque la distancia además juega un papel, esa fragmentación se supere mediante organizaciones que integren. Y las mejores organizaciones obviamente son las que tienen bases asociativas, sean asociaciones propiamente, sean mutuales para efectos de salud y previsión social, o sean cooperativas. Tú tienes experiencia en Francia. En Francia el movimiento cooperativo rural es muy fuerte, bastante fuerte, al extremo de que hay zonas como la de Finisterre, donde en menos de 20 años los productores de cochinos, organizados en organizaciones de productores, lograron convertir esa región de muy pobre en la primera región productora de cochinos de Europa. Pero además, recuerden, en Francia y también en Alemania, donde no hay un solo productor agrícola, ojo con esto, compañeras y compañeros, aunque hay una sola compañera, ¿no? Que es Isabel. En Alemania no hay un solo productor agrícola que no esté ligado, afiliado a una cooperativa. A una organización. Exacto. Pero hay niveles interesantísimos de financiamiento y a eso iba. Las cooperativas de ahorro y crédito alemanas a nivel rural o el crédito agrícola, movimiento cooperativo también de financiamiento a nivel rural en Francia. Eso es importantísimo. Cómo la gente se autofinancia y no está esperando que de arriba vengan los recursos. Nosotros mismos ponemos nuestros recursos. Totalmente. Y además, recursos que tengan que ver incluso con las maquinarias. ¿Por qué yo voy a tener un tractor para mí solo si los otros lo necesitan? Entonces, ¿por qué no compramos el tractor entre todos y lo manejamos de manera bien planificada, con un buen cronograma de uso? Esos nodos son importantísimos. Ok. Isabel, ¿algún comentario a lo de...? No, bueno, yo creo que para el desarrollo de esta estrategia de desarrollo rural integral, ahí caben muchas formas asociativas. Yo he conocido experiencias españolas de cooperativas súper exitosas. Siempre nos da mucho miedo y nos preguntamos por qué las cooperativas se mueren. O sea, porque se cierran mucho, entonces se van muriendo los socios y entonces, o sea, tiene cosas que hay que ver y que hay que estudiar. Pero yo creo que esto da lugar para infinitas formas de organización. O sea, uno de los temas fundamentales es que el sector tiene que organizarse. O sea, que sean la gente a través de sus organizaciones que den la pelea por los cambios. Entonces yo aquí doy conferencias que si me invitan los ganaderos o la gente de Convecar, no sé si te conocen a Convecar, Consejo Venezolano de la Carne, o FESOCA, o los productores de diferentes sectores. O sea que estas organizaciones tienen que tener fuerza, tienen que tener objetivos, tienen que luchar, tienen que ser y tener objetivos económicos, claro, tenemos que ser productivos, rentables y competitivos. No tenemos que depender de que el Estado nos dé o nos quite, sino que nosotros tenemos que tener mecanismos de financiamiento más allá del acceso a los recursos públicos.
Bueno, entonces hay un mundo que construir. Yo finalizaría diciendo, tenemos una cosa maravillosa. Lamentablemente, José Manuel y yo ya estamos un poquito pasaditos de edad, pero me gustaría tener 30 años menos para poder participar en un movimiento de reconstrucción del sector con base a todas estas posibilidades y conocimientos que tenemos hoy que no los teníamos antes, con todo el desarrollo tecnológico y con el acceso a nuevas maneras de organizarse. O sea, porque el problema de la distribución, yo no creo mucho en esas políticas redistributivas, yo creo en políticas conmutativas. Conmutativa quiere decir que yo recibo en relación a lo que doy. Y no es que yo recibo porque soy X, porque soy campesino. Entonces tenemos una serie de aspectos filosóficos que discutir y que entender. Y aquí hay cabida para todo tipo de organización, cooperativas, asociativas, empresas individuales, empresas mancomunidades, etcétera. Yo creo que hay cabida para todos. Yo creo que ese es el futuro que tenemos que construir. Muy bien. Bueno, Isabel, muy agradecido de verdad. Ha sido una excelente tarde. No dejo de pensar que a veces cuando las cosas se ponen difíciles, entonces uno se pone como más creativo. Y como tuvimos tanta dificultad al principio, eso yo creo que generó una cierta presión favorable a todo esto. Bueno, nada, yo te agradezco muchísimo. Yo sé que tú eres una persona muy costosa y este ha sido un regalo que nos has dado. Vamos a ver si nos organizamos, no sé si con los criterios de Oscar o con los de Osvaldo o con los de Jorge, pero vamos a ver si nos organizamos y montamos alguna finca allá en Venezuela de algo. Yo lo que recuerdo cuando hablaban del milagro agrícola de Lucinchi es que parece que el milagro más grande fue que aumentó en la época de él, no sé, dicen las estadísticas, que aumentó mucho el consumo de caña, pero no sé por qué. El autoconsumo lucinchístico de caña. De la caña. Bueno, de azúcar. Bueno, mucho gusto con todos ustedes. Gracias. Sigan peleando por el sector. Sigan peleando. Muy bueno tu trabajo, te felicito. Sí, hay que hacerlo.